Esta torrecilla con estas tres luces son los radares que, para mi gusto, la más linda de la ciudad. Este es el kilómetro cero de Frankfurt. Amigos, hoy vamos a conocer una ciudad que durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada y arrasada prácticamente. Luego, reconstruida, hoy es el centro financiero de Alemania. Avanti Frankfurt. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Es considerado el centro financiero europeo y por eso aparece este enorme símbolo del euro que mide aproximadamente 14 metros de altura. Y justamente esta escultura está detrás del Banco Central Europeo. Ya están promocionando el huevito de Pascua, Frohe Ostern. Esta es la casa natal de Goethe. Fue reconstruida. Monumento a Gutenberg, el inventor de la imprenta. Eso sí que fue un invento revolucionario hace más de 4 siglos. En el fondo, qué contraste, ¿eh? Súper modernos los rascacielos. Es domingo, el centro está desierto, no hay prácticamente gente ni tránsito. Esta ciudad fue una de las más castigadas por los bombardeos de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, lo que se ve como antiguo fue reconstruido. Estas son las torres gemelas del Banco Alemán, el Banco Central de Alemania. Y llegamos a la ópera, el teatro más antiguo de la ciudad de Frankfurt. Por supuesto, también reconstruido. Como ven, acá todavía se usan mucho los monopatines eléctricos, ¿eh? ¡Qué buena idea! Un triciclo cafetería. Miren esto, excelente. Good idea, excelente. Esta hermosa torre, que parece de un cuento de hadas, data del siglo XV y es uno de los antiguos edificios de Frankfurt. Hoy en día tiene un restaurante, pero en realidad esperamos que de allá, de la última ventanita, aparezca la princesa buscando al príncipe que la salve. Lo lindo también de los viajes es ver los nuevos modelos. Por ejemplo, este Cupra, me encanta, fabuloso. 1, 2. Esta torrecilla con estas tres luces son los radares de la ciudad de Frankfurt y de otras también, ¿eh? Ya lo he visto. La iglesia de Pedro, Peterskirche, de carácter protestante y el estilo es neogótico. Hermosa puerta de esta iglesia protestante dedicada a Pedro. Podemos ver varias escenas de la vida de Pedro. Allá cuando Pedro fue llamado por Jesús siendo pescador, aquí podemos ver la escena donde Jesús lo hace caminar sobre las aguas a Pedro. Aquí vemos cómo Pedro es elegido como piedra, fundamento para la iglesia, y Jesús le entrega el mando de lo que va a ser su futura iglesia. Aquí vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní siendo atrapado y Pedro con un cuchillo cortándole la oreja a uno de los guardias. Y en esta imagen vemos a Pedro y los apóstoles en el día de Pentecostés recibiendo el Espíritu Santo. Aquí sí hay un poco de gente en esta calle peatonal, pero como es domingo, todos los comercios están cerrados, a excepción de este shopping, que tiene una fachada rara porque pareciera que le hubieran pegado un pelotazo al vidrio y lo hubieran hundido. Pero adentro del shopping están todos los comercios cerrados. Hasta está cerrado. Increíble desde el punto de vista uruguayo, que tenemos los shoppings abiertos todos los días de la semana.
llegamos a la Hauptwache. Este es el kilómetro cero de Frankfurt, el centro del centro, con la iglesia de Santa Catarina. Estos son plátanos, nos parecen raros, pero están simplemente podados desde los nudos. Se ve que esperando la primavera. Esta es la iglesia de Pablo, pero fue desacralizada porque en el siglo XIX se utilizó como sede del primer parlamento alemán. Y llegamos al Ayuntamiento de Frankfurt con una plaza que para mi gusto, la más linda de la ciudad, la Romerplatz, en honor a este edificio, el edificio Romer. Es el ayuntamiento de la ciudad. Llegó la hora del almuerzo. ¿Y qué otra cosa podía comer Andrea aquí que no fueran dos frankfurters? La vieja iglesia de Nicolás haciendo sonar sus 47 campanas. La Colegiata o Catedral de Frankfurt. Miren lo que era este barrio que estamos caminando ahora, alrededor de la catedral, hace nada más que 80 años. Restos arqueológicos de la época romana. Cada una de estas plaquitas tiene el nombre de un ciudadano judío de aquí, de la ciudad de Frankfurt, muerto en el Holocausto. Este es el muro perimetral del cementerio judío, al cual no se puede acceder y que es muy antiguo. Cuidadito que uno, peatón, camine acá por la ciclovía, porque apenas un timbrazo y una puteada y salí. Es la primera plaquita que vemos acá en Frankfurt. Habíamos visto muchas en Praga que están puestas en la vereda de la calle, enfrente a la casa donde vivía la persona que fue deportada a un campo de exterminio. Cruzamos el río Main y entramos en el barrio Sachsenhausen. Es un barrio bohemio, nocturno, pubs, discotecas. No es la hora, obviamente, pero bueno, por lo menos damos una vueltita.
También se puede venir a tomar alguna bebida que otra aquí en estas barcazas estacionadas en el río Main. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.